en USA. Vamos a verlo. Buenos días a todos. Quiero comenzar por agradecer al Milken Institute, a todos los involucrados en la organización de este evento y personalmente a Michael Milken por hacer este encuentro posible. El Michael, Instituto Milken ha sido durante décadas una de las pocas organizaciones de inserción internacional que se ha mantenido incólume defendiendo los verdaderos principios del capitalismo y las ideas de la libertad, algo lamentablemente escaso en el mundo de hoy. Hace algunos meses me paré frente al mundo en el Foro Económico de Davos y les transmití y los rompí a todos. una profunda preocupación por el camino que Occidente ha tomado en los últimos años. Lo que dije en aquella presentación, que aparentemente fue muy comentada, es que Occidente está en peligro. Está en peligro porque sus líderes hace tiempo se alejaron de las ideas de la libertad. Globalistas. Ideas que hicieron de Occidente la hazaña civilizatoria más importante de la historia de la humanidad. Y en vez de defender las ideas que generaron la prosperidad de la que todos aquí gozan, escuchan cantos de sirena que conducen inexorablemente al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Les dije que lo sea ciencia cierta, porque vengo de Argentina, donde todo esto, tristemente, ya ocurrió a lo largo de los últimos 100 años. Así es. En algún sentido, los argentinos somos profetas de un futuro apocalíptico que ya hemos vivido. Todas estas discusiones de hoy, basadas en supuestos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo, basada en una idea errónea acerca de la naturaleza y la función del Estado, sostenidas por teorías económicas que han sido largamente refutadas por los datos y la evidencia empírica. Milei, te estás pasando. Pero sigue. Me encanta. Nosotros los argentinos las vivimos hace 100 años y lamentablemente aplicar esas ideas nos han llevado a la ruina. El resultado ya todos lo conocen, de tener el PBI per cápita más alto. Los socialistas que te van a decir que va a mejorar la economía cuando llevan más de un siglo haciendo lo mismo y destruyendo a cada país al cual se le aplica el modelo económico, el cual es el socialismo. Bueno, la corriente filosófica política que se basa en cómo se distribuye la economía dentro de un estado o un país. Alto del mundo a tener un país donde el 60% de la población es pobre y más del 15% es indigente. En un país que se generan alimentos o comida para más de 400 millones de habitantes y a un 60% de pobreza. Algo está mal, ¿no? O estaba. Si bien la Argentina debe ser tal vez el caso más paradigmático de la historia del mundo occidental del fracaso de las ideas colectivistas, no es la excepción, sino la regla. Siempre que se ha intentado el socialismo ha sido un fracaso en lo económico, un fracaso en lo social, un fracaso en lo cultural y además, como es una filosofía que va en contra de la naturaleza humana, no han tenido otro mecanismo para implementarlo que asesinar a 150 millones de seres humanos. Pero hoy no vengo aquí a la meca del capitalismo a hacer una crítica al socialismo, sino que vengo a hacer una defensa del capitalismo. Me gusta el punto. Frente a ustedes, que son los verdaderos héroes de la historia del progreso occidental. ¡Vamos! Si bien hoy está sujeto a una crítica corriente, defender el modelo de la libertad realmente no es difícil, porque la relación directa entre la aplicación del capitalismo de libre mercado y la explosión de prosperidad que la humanidad ha vivido en los últimos 250 años, es muy fácil de demostrar. Si uno mira un gráfico de la evolución del PBI per cápita a lo largo de la historia de la humanidad, uno estaría viendo un gráfico con la forma de un palo de hockey, una función que se mantuvo constante durante casi el 90% del tiempo y se dispara exponencialmente a partir del siglo XIX. Eso es. O sea que desde el año 0 hasta el año 1800 aproximadamente, el PBI per cápita del mundo prácticamente se mantuvo constante. Pero a partir del siglo XIX se aplicó el capitalismo y ¡boom! Y a raíz de la revolución industrial, el PBI per cápita no solo aumentó, sino que lo hizo de forma exponencial. Es más, en los últimos 150 años se multiplicó por 15 y generando una explosión de riqueza que sacó de la pobreza al 90% de la población del mundo, llegando al punto de que para el año 2020 solo el 5% de la población global vivía en la pobreza extrema. 5% en todo el mundo. En los 8.000 millones de personas. Redondeado, al menos. Puede ser la causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa como sistema económico es la mejor herramienta que como especie hemos conocido para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. Pero si bien el éxito del capitalismo es fácil de demostrar, lo que no es tan accesible para muchos es el contrafáctico. ¿A dónde conduce la adopción sistemática de un modelo colectivista, incluso dentro de las reglas laxas del capitalismo? Como dije antes, tal vez el mejor ejemplo sea el ejemplo argentino. Nuestra historia entera es un testimonio de lo que puede ocurrir cuando se abandona el modelo de la libertad y se lo reemplaza por experimentos colectivistas. Cuando la Argentina sancionó y comenzó a aplicar su primera constitución liberal, allá por el año 1860, tardamos solo 35 años en convertirnos en una potencia mundial. Pasamos a ser de un país de bárbaros a ser el primero de la historia humana en erradicar el analfabetismo, con un Producto Bruto Interno total superior a la suma de Brasil, México, Paraguay y Perú. Teníamos más tendidos de vía de tren que la suma de todos los países de Latinoamérica. Éramos comparados con Alemania, con Estados Unidos y con Inglaterra. Y gente de todos los confines del mundo se escapaba de naciones que hoy envidiamos y cruzaron el océano para buscar una oportunidad en nuestras tierras. Eso es. Un capataz podría aspirar a que su hijo fuera productor, un obrero a que su hijo fuera constructor, un trabajador analfabeto a que su hijo tuviera estudios y pudiera tener un trabajo calificado. Se trató de una explosión de actividad comercial productiva, de formación humana, demográfica y cultural, con escaso parangón en la historia de la humanidad. Pero en el pico de este proceso, bajo la premisa bien pensante de querer distribuir entre todos la riqueza producida,
la dirigencia argentina comenzó a aplicar la mal llamada doctrina de la justicia social, que concibe que el Estado tiene que hacerse cargo de las infinitas necesidades de la gente. Una teoría que se pelea con la realidad porque, nos guste o no, las demás... No se tiene que aplicar un Estado en el que en el propio Estado sea el proveedor constante del ciudadano, ya que al ciudadano le va a venir mejor que se gane lo suyo y que tenga los bienes necesarios y esenciales para su vida a base de los impuestos que pague, pero que no tenga que depender del Estado, porque eso es lo que buscan los socialistas, esclavizarte a base de impuestos con el salario justo, que te llegue básicamente el salario mensual para lo justo y necesario, viajar una vez cada tantos meses con suerte y bueno, depender del Estado cuando quieres pagas, por lo menos aquí en España, y bueno, básicamente tener a su propia merced a los ciudadanos para que no se puedan rebelar, porque como viene en la película, nadie se rebelaba en ese sitio, por ejemplo en este en concreto en Río de Janeiro, no se rebelaban porque tenían algo que perder. Pero cuando no, el Estado no les provee de nada y no les importaría a los ciudadanos aplicar como una civilización anarquista con el menor Estado posible o sin Estado básicamente, pues no lo notarían, que al final sí, porque alguien necesita representación en cuanto al país para las relaciones, importación, exportación de productos y demás, pero que se puede reducir al mínimo y tener el gasto público reducido bastante, tener un alto nivel o alta cantidad de PIB, alto porcentaje, buena renta per cápita, al menos en promedio, y bueno, básicamente eso. Las demandas son infinitas, pero los recursos siempre son finitos. Producto de esta forma de entender la relación entre el Estado y la economía, se aumentó el gasto público de manera brutal. Para financiar esa expansión del gasto, primero asfixiaron a los argentinos con impuestos. Cuando estos no alcanzaron, empezaron a quemar stock de reservas acumulados en nuestros años dorados. Cuando esto no alcanzó, empezaron a tomar deuda. Y cuando ya nadie nos quería prestar porque nos habíamos convertido en el máximo defolteador serial, comenzaron a imprimir dinero de manera ilimitada. Para que tengan... Qué ladrones, qué corruptos, hijo de su madre. Madre mía, qué ganas de destruir al país. Solamente solamente, para ella no será solamente, pero son presidentes y justamente lo que hacen es todo lo contrario a lo que deberían o sería al menos lo moralmente correcto hacer. Representar, defender al país, gente que quiere al país, que está en primera línea como los líderes. Y por otro lado luego veo ahora actualmente a Milei cómo se emociona cuando habla de Argentina, a la vicepresidenta Victoria Villarruel con la guerra de Malvinas, con su padre que combatió en esa guerra. Se le nota el amor al hablar sobre el país, lo defiende con las garras, le pone las ganas para argumentar todo tipo de situaciones en las que se puede encontrar frente a una persona que no apoya lo que ella defiende o lo que ella cree en base a su ideología. O sea, nada que ver el gobierno anterior, o al menos los gobiernos de los últimos 16 de los 20 años al actual, o sea, está claro. O sea, aquí se nota que la gente que gobierna quiere que mejore el país a costa de lo que sea, a toda costa. Dimensión de qué estamos hablando, desde 1949 la base monetaria en Estados Unidos se multiplicó 16 veces, mientras que en Argentina se multiplicó la astronómica cifra de 25.000 trillones de veces. ¡Wow! ¿Eso es de verdad? ¿En serio? No, no está mal el dato. Sí, es un número real. No lo estoy inventando. Lo repito, la base monetaria se expandió 25.000 trillones de veces. Dios. Eso es el nivel de descalabro que pueden producir los políticos si les permite desviarse de los principios básicos de la economía de mercado. ¡Qué locura! Y este ciclo no lo vimos una vez, sino una decena de veces. Se rompieron una y otra vez todas las reglas básicas de la economía para sostener el afán de los políticos de gastar lo que no tenemos. Y como resultado natural de estas medidas, vimos cómo nuestros ciudadanos comenzaron a empobrecerse sistemáticamente, hasta caer al puesto 140 del mundo en el ranking del PBI per cápita, habiendo llegado a multiplicar la pobreza por más de 10 veces en los últimos 50 años. Vaya. Por 100 años repetimos este patrón tóxico, amantanando experimentos colectivistas sobre experimentos colectivistas. Y llegamos al año pasado a uno de los pisos más profundos de este ciclo, cuando asumimos el gobierno y encontramos una situación tan crítica que, de continuar todo como estaba, la economía se encaminaba a una hiperinflación que por lo menos hubiera dejado una hiperinflación del 15.000%. O sea que como economista y como argentino conozco en carne propia cómo jugar con fuego puede exterminar a un país de las vías del progreso y robarle 100 años de historia. Y Milei en el primer mes iba a decir, pero más en concreto, o de otra forma dicha, en 20 días, porque empezó el 10 de diciembre y hasta el 30-31, ¿vale? 21 días, 3 semanas justas, que gobernó. Se esperaba que hubiese una inflación más alta debido al incremento del gasto público
de todo lo que prometía Massa para intentar ganar votos, que en parte así lo hizo, pero aún así Milei le dio una paliza por 12 puntos. Pero se espera una inflación bastante alta, casualidad que sube casi el doble o el doble de octubre a noviembre, que es cuando están las PASO o las generales, las elecciones ya finales que pasan de 5 candidatos a 2, que fue el 23 de noviembre, ¿no? Casualidad que se disparó la inflación mensual ahí, del 20-25 que estaba promedio al 45 más o menos. O sea que fijaros, luego se esperaba que hubiese un 30 o un 25 para diciembre, pero Milei la frenó y la redujo a un 20, ¿no? Si no me equivoco. Luego para enero ya a un 13, febrero un 11, marzo 9, no. Se esperaba un 30 para diciembre más o menos y para ese mismo mes la dejó en 25. En marzo, en enero un 20,6, 20,3, en febrero 13, ¿no? En marzo 11, en abril 9 y para mayo se espera 7,5. Por eso, hace algunos meses en Davos me pregunté cómo puede ser que desde la academia, los organismos internacionales, la política y la teoría económica se demonice un sistema económico que ha sacado de la pobreza más extrema al 90% de la población mundial. ¿Por qué Occidente quiere renunciar por su propia cuenta a los principios y creencias que lo hizo llegar a donde llegó? ¿Y por qué insiste con experimentos para los cuales hay ejemplos históricos de su fracaso, como es el caso argentino? Claro que cuando hablamos de Davos no hablamos de cualquier foro. Se trata quizás de la institución global que ha tenido mayor influencia en orientar la dirección política y económica, tanto de naciones como corporaciones, sociedades y organizaciones no gubernamentales a lo largo de los últimos 40 años. Pero ocurre que quienes lideran Occidente se han olvidado de una verdad elemental, y es responsabilidad moral de quienes aún le recordamos defenderla y declamarla. Y esa verdad ineludible es que la libertad económica en busca del interés individual produce beneficios colectivos, y que por lo tanto el empresario que arriesga capital en pos de una ganancia es un benefactor social. Porque en un sistema que garantiza las instituciones clásicas del liberalismo, la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia entendida como libre entrada y salida, la división del trabajo y la cooperación social, la única... El mercado regulado en base a la oferta y la demanda, con la menor intervención posible del Estado dentro del mercado. La forma de ser exitoso es sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Sin embargo, quienes conducen las principales naciones y organizaciones... Derecho a la vida, a la propiedad privada y a la libertad. De Occidente no dan suficiente crédito a esta idea y miran la economía desde un marco teórico que cree que el mercado es imperfecto, que produce fallos y que requiere de la intervención estatal para perfeccionarlo. El problema de esta concepción es que justifica intervenciones que traen más problemas que beneficios y atentan contra el crecimiento económico, porque no solo no resuelven el problema que pretendían resolver, sino que obstruyen lo que Hayek llamaba el proceso de descubrimiento. El mercado, presuponiendo la libre competencia y un sistema de precios libres con señales claras, constituye un mecanismo de extracción y transmisión de información en el que a mayor libertad, mejor funcionamiento. O sea que el mercado libre es un proceso de descubrimiento en el cual el capitalista encuentra sobre la marcha el rumbo correcto en la búsqueda constante del beneficio que se traduce en ofrecer bienes de mejor calidad o mejor precio. Quienes briegan por el intervencionismo no solo impiden el funcionamiento virtuoso del mercado, sino que encima se felicitan a sí mismos e intercambian medallas de responsabilidad social en pomposas ceremonias, mientras que terminan promoviendo una agenda de valores que le abre la puerta poco a poco al socialismo y, en consecuencia, a la miseria. Esta forma de entender los mercados es también la que detrás de un fenómeno que ya... pomposas. Ha trascendido la moda y se ha vuelto un mandato en la cultura occidental, a la cual me quiero tomar un momento para comentar. Hablo de una cultura autorrepresiva y autoflagelante que se ha difundido en el mundo corporativo, en el mundo periodístico, en el mundo de la educación y en el mundo del entretenimiento. Una cultura donde, producto de distintos tipos de coacción, todas directa o indirectamente promovidas por el Estado, se persigue al privado para que se someta a mandamientos de supuesta moral, en cuestiones como el género, la cuestión racial o la cuestión ambiental, que muchas veces terminan atentando directamente contra la libertad y la capacidad de las empresas para generar riqueza. Se trata de conceptos que llevan al absurdo de castigar el mérito para premiar la diversidad, de regular la libre circulación de ideas para evitar ofender a algunas pocas almas sensibles, de demonizar el optimismo tecnológico por miedo al cambio climático. Son ideas y conceptos que castigan la ambición y premian la mediocridad, que castigan el riesgo y premian el conservadurismo. En definitiva, son ideas que promueven pasiones tristes y bregan para que seamos versiones cada vez pequeñas de nosotros mismos, cuando son precisamente la innovación, la ambición, la codicia y la acción humana las que impulsan el desarrollo de nuestra especie. O sea, como civilización, habiendo visto de que somos capaces, estamos eligiendo desconfiar de nuestra propia capacidad, negar nuestra propia virtud, nuestra propia identidad y cometer lo que es, a todas luces, un suicidio colectivo. Hoy, ya demasiado tarde en algunos lugares, vemos con horror los frutos que empiezan a dar estas ideas. Por ejemplo, esta semana aquí mismo, en Estados Unidos, con las decenas de miles de jóvenes a lo largo y a lo ancho de los campus universitarios, reivindicando el terrorismo islámico y promoviendo el antisemitismo. Qué vergüenza, ¿eh? En la Universidad de Columbia, ¿no? De Nueva York. O sea, literalmente, la cultura élite de Occidente enemistada con su propia cultura. Marx decía,
en ese panfleto detestable que escribió con Engels, que el capitalismo llevaba en sí mismo el germen de su propia destrucción. Esperemos que, como el resto de las cosas que escribió, haya estado equivocado. Ahora, no se equivoquen. Yo sí creo que el sector privado tiene un mandato de responsabilidad social muy claro, pero no tiene que ver con hacerse el moralista o el culposo. La verdadera responsabilidad social del empresario es un efecto natural del funcionamiento libre de su propia actividad económica. El mandato de producir bienes y servicios de mejor calidad, mejor precio, ligado a la maximización de los beneficios. La responsabilidad social del empresario es ganar dinero, y eso solamente lo puede hacer sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Por lo tanto, los empresarios son benefactores sociales, lejos de las críticas que suelen hacerle los políticos gastadores y despilfarradores. Destructor, Milei. Sí me gusta. Ese mandato redunda en la generación de mercados más competitivos, con sociedades mejor satisfechas y, en última instancia, no solo satisface demandas, sino también ensancha los horizontes de lo que el hombre quiere y puede hacer a través de la innovación tecnológica. O sea que ese mandato redunda, al final del día, en una tendencia a la excelencia humana y al enaltecimiento de nuestra especie. No es un mandato de moralina superficial que se cumple regulando el libre mercado, es un mandato de gloria que se cumple desatándolo. Por el contrario, cuando el afán de algunos por regular obtura la pulsión humana por crear y le ata las manos, estamos ante un problema. Porque construir un futuro prometedor para la especie es imposible si hay ideas buenas que, no importa lo buenas que sean, son consideradas demasiado heréticas para ser exploradas. Porque construir un futuro prometedor para la especie es imposible si sacrificamos el mérito, la competencia y los resultados en el altar de la diversidad, dado que fueron precisamente la libre circulación de ideas y un sistema de incentivos que promueve el esfuerzo y el mérito los pilares sobre los que se construyó Occidente. Entonces, quiero hoy reivindicar las grandes ambiciones de nuestra especie y nuestra civilización. Desde que existen los mercados libres, hemos cruzado frontera tras frontera. Hemos sacado al mundo entero de la pobreza en 250 años. Hemos puesto hombres en la luna y ahora miramos a Marte. Y lo hemos hecho gracias a la ambición, la creatividad y al optimismo de hombres como ustedes, que se asocian entre sí en pos de la búsqueda de la propia felicidad. No tenemos que perder la fe en esa ambición primal que los humanos tenemos como guía. Somos una especie de exploradores, de creadores, de inventores, no de burócratas. Eso es. Y es el empresario aventurero, no el burócrata de escritorio, la clase de hombre que encarna en el presente esta cualidad atemporal del espíritu humano. Vamos. Por eso, no quiero dejar de celebrar el esfuerzo de mi amigo Elon Musk por pisar Marte, porque entendemos que la exploración espacial está a la altura de nuestro destino como especie exploradora, demasiado grande para estar confinados a este planeta. Vamos, Elon Musk. A invertir. La Argentina, el litio, fabricar coches eléctricos. Te esperamos. Tenemos la obligación moral de proteger los pilares que hicieron posible todo este edificio de ambiciones, logros y sueños. Esos pilares sobre los que está edificada la historia del progreso humano son la defensa de la vida, de la libertad y de la propiedad. Si los olvidamos o los damos por sentados, corremos el riesgo de perderlo todo. Miro a la Argentina con todos los cambios que estamos emprendiendo y veo que estamos a contramano del mundo. Porque mientras que en el resto del mundo las ideas de la libertad están bajo asedio, en la Argentina se erige una fe renovada en ellas. Mientras Occidente gira hacia el control y hacia la imposición, la Argentina gira hacia la confianza de sus ciudadanos en el ejercicio de su libertad. Vamos. Mientras Occidente gira hacia el déficit, la burocracia y el Estado entrometedor, Argentina gira hacia la austeridad, hacia el ahorro y retira al Estado de la actividad económica. Eso es. Mientras Occidente gira hacia el chamanismo económico y hacia formatos insostenibles de heterodoxia que ponen en peligro el futuro de todos, la Argentina vuelve al sendero de la razón, a las ideas del sentido común. Y lo hace ¡Qué presidente! La concha de la lora. con amplio apoyo en todos los estratos de la sociedad, porque después de décadas de recesión en Argentina, el consenso procapitalista es transversal a la sociedad. Por eso estamos pudiendo hacer el ajuste del Estado más rápido y más grande de la historia de la humanidad, sin perder un solo apoyo en el camino. Esto es porque la sociedad entendió que vale la pena hacer el esfuerzo que requiere dar un cambio de rumbo. El modelo del Estado grande es una cárcel, y la sociedad argentina lo entendió. Por eso apoya la ley que estamos impulsando en el Congreso, que es el proyecto de reforma del Estado tributario, fiscal y regulatorio más importante de los últimos 150 años. ¿Cómo puede ser que la fuerza política en mayor minoría parlamentaria de la historia democrática, en un contexto de penuria económica total, pueda impulsar la reforma más ambiciosa de la que se tenga memoria y lo haga con apoyo popular? Esto es porque la sociedad argentina exige un cambio de rumbo profundo y urgente para volver a abrazar las ideas de la libertad. Fax. Cuando tomamos el timón del Estado y de la economía argentina en diciembre, anunciamos desde el primer día que con nosotros se acababa el déficit y en consecuencia se acababa la emisión monetaria y la inflación. El establishment no nos quiso dar crédito y se dijeron muchas cosas. Se dijo que hacer un ajuste de más de un punto del PBI era imposible. Se dijo que tener déficit cero en el primer año era imposible. Se dijo que una política de tasas bajas no servía para reducir la inflación. Pero hemos desafiado estos pronósticos y estamos cumpliendo nuestros objetivos. En tan solo 5 meses logramos el primer trimestre con superávit fiscal y financiero en el sector público nacional luego de 20 años, habiendo heredado de la administración anterior un déficit consolidado de más de 15 puntos del producto entre déficit del Tesoro y déficit del Banco Central, lo cual es, sin exagerar, una hazaña de proporciones históricas, no solo en Argentina, sino a nivel mundial.